Muy buenas tardes. Estamos este miércoles 28 de septiembre 2022, comenzando la semana número 3 del módulo 4, el módulo 4 llamado Textos y Visiones del Mundo, la semana 3 llamada Leer y Escribir para conocer y comprender mi mundo. Me da muchísimo gusto encontrarme con ustedes esta tarde y intentar develar algunas dudas e intentar crear algunas preguntas para ustedes sobre las actividades de la semana número 3. Y como saben, les voy a presentar la orden del día. Listo. Estos son los 10 puntos que tendremos el día de hoy. La orden del día, que es esta, la explicación de los contenidos generales de la materia, los puntos extra que se otorgarán tanto en general como en particular. En general, después de un proceso completo y en particular, después de que entreguen esta semana, el viernes, a las 7:30 de la noche. Luego la explicación de la actividad integradora número 5, la explicación del foro de integración, los ejercicios sobre un texto clásico, más bien vamos a ver un video sobre un texto clásico modernizado, para que se acostumbren un poquito a lo que van a hacer esta semana con las nubes. Después, un recordatorio sobre las citas, paráfrasis y el plagio. Y las preguntas de la sesión que me enviaron hace unas horas y las dudas que tengan ustedes y finalmente la despedida. Esta es la orden del día, de que vamos a trabajar tanto hoy como el próximo viernes, pero hoy me interesa mucho que ustedes se identifiquen con los primeros materiales, que son estos. La semana 3, aquí está. La semana 3 está... Si la semana pasada nos hablaron un poco sobre Frankenstein y el sentido de la vida, esta semana más bien toca algo que tiene que ver con el arte, una cosa que se llama experiencias estéticas. Ese video es muy importante y va a ser una de las claves para otorgarles puntos extra, pero debo decir que probablemente ese video del sentido de las experiencias estéticas sea los más importantes en esta semana 3 y en particular la semana 4. ¿Por qué doy énfasis a la semana 4? Simplemente porque el proyecto integrador es el que más puntaje tiene de todo el semestre, de todo el módulo, perdón, y eso indicará, por supuesto, pues, que hay que ponerle un poquito más de atención que al resto de los textos, ¿no? Entonces, no descuiden porque es como una secuencia, es un proceso. Es decir, si hacen lo que se les pide esta semana, hay un proceso en el cual la próxima semana también van a llevar a cabo una serie de pasos que por supuesto les van a permitir revisarlo, ¿no? Revisarlo, ubicarlo y, ¿cómo decirlo? Adoptar una nueva perspectiva de lo que es un texto literario crítico y clásico, sobre todo. El texto está más, digamos, encaminado hacia un tipo de texto literario que va a estar en soportes de la computadora o bien soportes electrónicos. ¿A qué me refiero con soporte? Es decir, en medios electrónicos, en este caso una computadora o un celular. ¿Cuál es el tipo de literatura que se está creando? No se trata solamente de poner un libro en la computadora, eso sí, ustedes lo han hecho, lo han leído con Frankenstein, por ejemplo, sino es otro tipo de literatura muy distinta que solo se está creando en línea. No es poner un libro en una pantalla, es poner otro tipo de planteamiento para que el lector o el usuario tenga acceso a diferentes revisiones, a diferentes textos, a otras formas de expresión muy distintas que a lo mejor no encajan con lo que nosotros estamos acostumbrados y a lo mejor en más de una ocasión ustedes dirán, esto no es literatura. Pero bueno, vamos a intentar responder por qué sí puede ser literatura. Entonces vamos a ir primero con las experiencias estéticas. Voy a abrir el texto aquí. El primero de los... El primero de los textos que yo voy a revisar para sus apuntes y posteriormente para puntos extras esta semana es este que se llama, este no es de hecho, es este que se llama Experiencias Estéticas, dura como 4 o 5 minutos
y habla sobre qué es una experiencia estética y cuál es su relación con el arte. No habla específicamente de la literatura, pero habla de todas las artes. La pintura, la escultura, el cine no, perdón, la literatura, habla un poco del teatro, habla un poco también me parece que la arquitectura, entonces habla por qué o cómo llevamos a cabo una experiencia estética y ese concepto pues les va a ayudar muchísimo para saber pues cómo desarrollar el concepto, ¿no? Entonces, pues no dejen de tomarlo en cuenta porque es súper importante a la hora de revisar. Sobre todo la próxima semana y en el foro de integración, ahí es muy importante que ustedes revisen eso, ¿no? Entonces, pues repito, el primer texto que voy a otorgar puntos extra es este del video que se llama eh, Experiencias Estéticas, ¿qué es una experiencia estética? Luego, como la semana pasada vimos cuál es la diferencia entre literatura, bueno, las diferencias con literatura de lenguas indígenas y literatura de Europa, en este caso, lo que tiene que pasar es que tenemos que revisar el impacto que tiene un texto en la sociedad. Es decir, un texto como Frankenstein, ¿qué impacto tiene en la sociedad? Si fue muy famoso, si después de tantos siglos sigue entre nosotros y no se ha olvidado, es por una razón. Entonces, ¿cómo impactó en su tiempo ese texto y cómo puede impactarnos a nosotros en nuestro tiempo? Después van a encontrar, en este caso de TIC y literatura, una relación entre las tecnologías de información y la literatura. Es una breve introducción que les va a servir mucho para conocer cuáles son los tipos de textos literarios que existen y después para pasar a literatura en Internet. Literatura en Internet también va a decirnos cuáles son las diferencias. Lo voy a abrir ahorita. Literatura en Internet nos explica los tipos de literatura. Literatura digital, publicaciones digitales y qué tipo de ediciones son. No es solo poner un libro o no solo es poner un PDF. Se trata más bien de la relación que se establece, o sea, el tipo de lectores que están ubicándolo y a partir de eso, pues se supone que podemos ver otro tipo de textos, planteamientos distintos o formas de expresión distintas que ya no son en libro ni con renglones, tienen que ver ya con usuarios, con algoritmos y con inteligencia artificial, lo cual en por sí es muy interesante y es otra forma de literatura. No deja de ser literatura, es simplemente distinta. Después hay un video sobre el arte en la era digital, que está aquí, donde estoy marcando aquí, circundándolo. Luego, esto de difusión de la literatura también, que nos va a interesar cómo se difunden las ideas literarias en el ciberespacio, bueno, en Internet. Y la parte final del módulo es formas de literatura actuales. Esta es la segunda, donde yo voy a decir los puntos que voy a dar son formas de literatura actuales y cuáles son las formas de literatura actuales, ¿no? En realidad es muy corto y a ustedes les van a revisar, por ejemplo, ahora que estamos hablando de literatura, eh, miren cómo uno de los enlaces que yo revisé es una novela. Entonces, en esa novela, ustedes tienen una interacción directa. No es solamente leer y seguir el libro. Ustedes pueden interactuar. Por ejemplo, aquí yo voy a entrar y aquí, a cada decisión que yo voy tomando, se va formulando un texto. Por ejemplo, es como una novela policíaca y lo pongo aquí. Entonces ya lo tengo aquí. Entonces, por ejemplo, el cliente me contactó por correo electrónico y decía llamarse, ay Dios, decía llamarse Jamabuel. Había algo curioso en el mensaje, terminaba con tres signos raros. El tal Jamabuel era un cara de luna. Entonces, si yo voy a este hipervínculo, me manda un correo. Entonces, yo puedo ver el correo, ¿no? Ya tengo el correo ahí, lo reviso y ya me abre, por ejemplo. Visita, Jamabuel me mandó un correo. Y aquí dice, no nos conocemos, pero un amigo en común me dijo que usted es la persona a quien debo recurrir para cierto encargo. Tengo interés en contratar sus servicios durante 24 horas. Podría recibirme el día de mañana a mediodía para explorar en qué consiste mi encargo y una seña. Entonces, vean cómo es muy importante y se va formando cada vez un texto literario a partir de los hipervínculos que hay aquí. Todo empieza aquí, en esta parte que es formas de literatura actuales. Entonces, para finalizar con esta parte, acá está. Repito, hola Jessica, buena tarde. Buenas tardes. Los dos textos de esta semana para los puntos extra son
este que se llama Experiencias Estéticas, este video que se llama Experiencias Estéticas, y el otro, este que acabo de poner, que se llama Formas de Literatura Actuales. Este apartado es el que me van a escribir, me van a poner sus impresiones, su opinión, sus textos, su información, y con ese yo voy a saber que son acreedores a puntos extra. Ok, repito, experiencias estéticas y formas de literatura actuales son los dos ejemplos que yo voy a poder revisar. Después viene uno que se llama Recupera Aprendizajes, Oralidad y Escritura, que también es importante revisarlo. Y luego uno también muy importante que viene acá que se llama Producción de Textos. También se los quiero mostrar porque también es importante. Aquí viene la forma en que ustedes, si siguen estos pasos, van a poder escribir con cierto orden los textos. Vean aquí, producción, aquí vienen los pasos incluso, conocimientos, planificación. Esta parte es la que a veces fallamos, nos saltamos un paso. De la generación de las ideas me salto al establecimiento de objetivos y no las organizo. Entonces esa falla en el método hace que sus trabajos no sean organizados, de que no tengan ni pies ni cabeza y que puedan llegar a cometer errores porque no revisaron algo tan básico. Entonces, pues revisen eso, por favor. Este es importante que le revisen. Repito, se llama producción de textos y les va a servir no solo ahora, sino en cualquier planificación que hagan en el futuro. Este texto es bien, bien importante. Acá tenemos Sócrates y los sofistas, última parte. Este les va a servir para la actividad integradora número 5, perdón. La actividad integradora número 5, la que consiste en escribir un texto clásico y a partir del texto clásico ustedes pueden revisar cuáles son las formas de literatura actuales y pues cómo se desarrollan, ¿no? Entonces, pues creo que eso me parece a mí que va a ser muy importante. No lo pongo porque es un poco extenso y prefiero ponerles otra cosa. Les decía también, Jessica, que esta es la orden del día de esta semana. Orden del día, explicar contenidos generales, acabo de hacerlo. Los puntos extra, acabo de decir cuáles son los dos materiales de esta semana. Y ahora me dispongo antes de explicar la actividad integradora número 5 y el foro de integración, me gustaría que me dijeras si tienes dudas. No, ninguna, profe. Perfecto. Vamos a explicar. La actividad integradora número 5 se llama literatura clásica y situaciones actuales. En ese nos va a decir que nos va a poner un texto clásico y nosotros tenemos que hablar sobre él e identificar cuáles son algunos elementos del texto clásico. Permítanme un segundo, voy a buscar el texto. Buscando el texto que da espacio a esto. Semana 3. No. Un segundo. Y lo voy a descargar. Aquí está. Ahora sí lo comparto para que vean a qué me estoy refiriendo. Listo. Tenemos aquí la actividad integradora número 5, que es un cuestionario. Tienen que leer ahí las páginas de la 1 a la 22 de las nubes y esto va en discordancia con algo, bueno, puede ser un poco complicado porque en las instrucciones de la actividad les dicen específicamente si ustedes quieren leer una reseña. No tienen que leer solo la reseña, tienen que leer todo. Estas páginas que están marcadas aquí, que es página 1 a 22, aquí, déjenme compartirles esto también, porque esto puede prestarse a una confusión y quiero resolverla cuanto antes. Aquí está. Vean lo que dice. Lee con atención todas las instrucciones. Lee esta breve reseña de las nubes de Aristófanes. Aquí está la reseña de las nubes de Aristófanes. Luego, revisa con atención las páginas 1 a 22. O sea, las tienes que leer con atención.
Haz clic en literatura clásica que les acabo de mostrar, que es el cuestionario para descargar el documento. Resuelve lo que indica en el archivo, necesitas abrirlo, editarlo, etc. Entonces, algunos me han preguntado si solamente tengo que revisar la reseña y la respuesta es no. Tienes que revisar la reseña para saber de qué trata la obra, pero tienes que leer obligatoriamente las páginas 1 a 22. Espero que haya quedado claro. Repito, no solo es leer la reseña es para que te enteres del contenido de la obra, pero la lectura es de la 1 a la 22. Entonces, por favor, no se vayan a confundir y si tienen alguna pregunta, por favor, háganla para que yo los pueda revisar. Sin ningún inconveniente, lo hago. ¿Alguna duda sobre esto, Jessica? Porque esto puede ser un poco confuso. Sí, no le entendí esa parte. No te preocupes. Mira, ¿estás viendo el punto 2? Ujú. Dice, lee esta breve reseña de las nubes de Aristófanes. Si yo la abro, es más, la voy a abrir. Aquí está. Es una reseña de las nubes. Es una página. Pero eso no es lo que te están pidiendo. Lo que te están pidiendo es que revises con atención las páginas 1 a 22 que están acá. También la voy a compartir. Aquí están. Tienes que revisar de la 1 a la 22. No solo la reseña, tienes que leer la obra, Jessica. O sea, tienes que leer las dos cosas para que me entiendas. Ok, En el número 2 se trata de un resumen, digámoslo así, del contenido de toda la obra. En el punto 3 tienes que concentrarte solamente en esas páginas porque sobre eso va a tratar la actividad integradora. ok, Entonces, viene aquí, voy a compartir de nuevo el formato que revisamos. Aquí está. La actividad integradora número 5 es una serie de preguntas sobre la obra que se llama Las nubes de Aristófanes. Les pido por favor nada más, son cosas que tengo que aclarar porque si no puede prestarse a confusión. Ojalá todos alcancen a ver este video y no haya problemas para la entrega. Pero les digo que aquí, por ejemplo, en cuál es el argumento, ya saben que tienen que hacerlo entre entre 5 y 7 renglones. Si lo hacen menos, les voy a penalizar, desafortunadamente. Entonces, por favor, 5 a 7 renglones, todas se deben contestar con 5 a 7 renglones, a menos que se indique lo contrario. Aquí, ¿quiénes son los personajes? Si quieres tomar nota, Jessica, esto es bien importante. No solamente me tienen que decir quiénes son los personajes, sino qué función cumplen en la obra. El papá. El papá ayuda al hijo y resulta ser el héroe de la obra. Listo, con eso es suficiente. No necesito más. Luego, en cuáles son las características de la personalidad que identificas en los diferentes personajes, menciónalas de manera general y explica si estas características las puedes reconocer en las personas en la actualidad. Tienen que completar toda la pregunta. La mayoría de ustedes en generaciones pasadas solo me ponen el papá y su personalidad. O sea, es enojón y siempre está pegándole a su hijo, por ejemplo. Eso es correcto, pero a la mitad no está siguiendo la instrucción, que es decirme si las reconoces en las personas en la actualidad. profe, no se Dime, escucha. ¿no me escuchas? A ver. A ver, ahí me escuchas, ahí me puedes escuchar, ya estoy hablando, avísame por favor. En este momento estoy hablando solamente para hacer una prueba, necesito que me contestes a ver si me escuchas, porque en este momento sí estoy hablando. Ok, no te preocupes, Jessica, eso puede ser una buena solución, desconectarte y volver a ingresar.
Me espero sin ningún problema. Entonces les decía, llevamos A y B hasta el momento que se conecte Jessica. ¿Cuál es el argumento? Tienen que ser de 5 a 7 renglones. ¿Quiénes son los personajes? Me explican los personajes principales, no todos. ¿Y cuál es su función en la obra? Y el 3, características de la personalidad. Tienen que mencionarlas y explicar si esas características las puede reconocer en las personas en la actualidad. Ese inciso C es muy importante porque la mayoría de ustedes han contestado en otras generaciones, la mayoría de sus compañeros, mejor dicho, han contestado en otras ocasiones solamente las características de los personajes y están olvidando las que hablan sobre la actualidad de las personas. Entonces, pues es muy importante que lo revisen y es muy importante que lo tengan a la mano. No se les puede olvidar, no se les va a olvidar. ¿Cuáles son, por ejemplo, en el caso del inciso D, qué situaciones graciosas o divertidas encuentras en la historia? Igual 3 a 5 renglones, por favor. Permítanme, déjenme hacer esto grande. No, 5 a 7 renglones, por favor. Es lo que básicamente ustedes tienen que contestar. ¿Qué situaciones científicas en la historia que se presentan en la actualidad? Igual 5 a 7 renglones. Después viene la explicación. Manteniendo los personajes y el argumento, narra de manera oral y escribe un cuento de una extensión entre 15 y 20 líneas acerca del fragmento que leíste, pero adaptado al contexto actual. Aquí viene un proceso en el cual tú puedes seguir, graba en audio tu cuento, con base en la escritura que organizaste, no lo escribas, solamente nárralo como si se lo contaras a alguien. Repito, son de 5 a 7 renglones hasta el inciso D y E, y a partir del número 2 tienen que escribir un cuento ustedes para ver si lo pueden corregir hasta la versión final y lo tienen que grabar, tienen que subir el audio, no lo tienen que escribir de momento, solo tienen que grabarlo en el número 2, el inciso 2. Luego ya lo tienen que escribir y tienen que mejorar el texto. Entonces recuerden, por favor, esto es de 15 a 20 renglones. Pero, ojo, no son 15 o 20 renglones de los como estoy escribiendo, ni en letra grande, es letra 12, y tiene que cubrir todo el renglón, no solo este pequeño renglón que está ahí. Entonces, tengan cuidado con eso, por favor, tiene que ser todo el renglón, 15 a 20 renglones. Espero que se haya comprendido. Es un texto que adapta la obra que se llama Las nubes al contexto actual. Entonces, con eso es suficiente para que más o menos vayamos revisándolo. Y luego tienen que contestar unas preguntas. ¿Qué tan difícil fue trasladar la historia? Aquí también tienen que ser a 5 a 7 renglones. Y podemos aprender mientras nos reímos o nos divertimos. Quieres justificar tu respuesta y con eso es suficiente. 5 a 7 renglones también. Y finalmente, el término de la actividad integradora número 5 es ¿qué diferencias encontraste entre contar tu cuento en audio y escribirlo? ¿Cuál de las dos formas de narración fue más fácil? ¿Cuál te gustó más? ¿Qué ventajas ofrece la oralidad sobre la escritura y viceversa? Justifica tus respuestas. Obviamente tienen que contestar todas esas 4. Es imposible, imposible que me contesten esas 4 preguntas en un renglón. Ni siquiera cabe. Entonces, por favor, 5 a 7 renglones en esta respuesta. De hecho, en todas. La única que no lleva 5 a 7 renglones es el texto que ustedes van a crear, el cuento que van a crear. Es el único que no lleva esa numeración. Todos los demás de 5 a 7 renglones y el cuento entre 15 y 20 líneas, renglones, pues. Y al final me van a poner las referencias. Jessica, ¿ya me escuchas? Sí, ya. ¿Me puedes decir qué referencias utilizarías aquí en la actividad integrada número 5? Ujú. El texto de las nubes, Muy bien, ¿en el donde texto de sale? las nubes. Ese lo tienes que poner, mínimo tienes que poner ese. Si tú quieres agregar algún otro, está bien. Y repito Oh, también, porque es una práctica importante, no me pongan solo los links o los enlaces, pongan todo conforme al manual de citación de Prepa en Línea CEP que pueden consultar en la caja de herramientas de los estudiantes de Prepa en Línea CEP, ¿no? Entonces, por favor, no sí. se les vaya a olvidar Oh, esta parte, ¿no? Entonces, si no hay referencias, recuerden, si no hay referencias, se puede considerar plagio y además también se considera que no están investigando de manera correcta.
Entonces revisen también la rúbrica, la pueden revisar y hay una parte donde dice coloca bibliografía, siguió, colocó citas textuales, hizo paráfrasis, leyó un texto. Como les decía a algunos en sus comentarios, si no me ponen bibliografía o si no me ponen referencias hasta el final, me están diciendo que no leyeron ningún texto, lo cual no tiene sentido porque ustedes leyeron las nubes. Entonces no pueden no haber leído un texto para contestarlo. Entonces, pues piensen un poquito más con eso y ejecútenlo y revísenlo, porque si no les va a costar muchísimo más trabajo esta parte, ¿no? Entonces, bueno, ¿alguna duda o pregunta sobre la actividad integradora número 5, Jessica? No, ninguna. De hecho, yo ya la hago después porque igual prefiero escuchar qué es lo que se le pide. Muy bien, perfecto. Si tienes alguna duda, podemos hacer como la semana pasada, que es que tú el viernes me presentes un avance o me lo mandes por correo, un avance y lo revisamos y te digo cuáles son los puntos débiles y cuáles son los puntos en los cuales tienes que trabajar un poquito. Pues sí, te lo comparto el viernes. Bueno, le comparto mi avance. Sí, por favor. Y ya antes de la sesión, pues ya lo revisamos, ¿no? Ok. ¿Te parece bien? Sí. Muy bien, perfecto. Entonces, después de esto, quiero hablar un poquito sobre la actividad, bueno, siguiendo la orden del día. Aquí está. Siguiendo la orden del día, ya estamos en la actividad integral número 5. Vamos a ver el foro de integración. Foro de integración, déjenme revisar. Aquí está. El foro de integración, aquí está. Se llama Literatura Actual y Experiencias Estéticas y vienen 5 participaciones que ustedes deben hacer durante toda la semana. Me sorprendió muchísimo porque el día de hoy en la mañana que subí un comentario al foro, yo subo foro, yo lo reviso diario, no había ninguna participación y ya es miércoles. Entonces eso me preocupa un poco porque hay algunas reglas que quiero revisar con ustedes. Sí, creo que la regla de ahí es de que vaya siendo uno por día, ¿verdad? El Exacto, sí. problema Ajá. de que nosotros no teníamos internet, entonces no he podido ingresar y ya. Incluso en ese caso, Jessica, si hoy lo haces miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, haces 5 y eso es válido. Lo que no Ah, se sí, vale, sí, eso es válido. Lo que no se vale es hacer todos el miércoles o todos el sábado o todos el domingo. Eso no, bueno, sí se vale, pero es una calificación muy baja la que obtienes porque haces todo al aventón en un solo día. sí, sí, creo que está mal porque pues así no. No pones la misma atención y no trabajas de la misma manera, ¿no? Entonces, aquí están las 5 participaciones y ahorita voy a poner cuáles son las reglas de los foros. La primera participación que tienes que poner, como se está viendo en la pantalla, es explicar qué es una experiencia estética y qué relación guarda con la literatura. Les acabo de decir que tenían que ver un video que se llama Experiencia Estética, pues aquí lo tienen que llevar a cabo. Entonces, no lo olviden, vean el video y aporten. Cuando dice bueno, explico eso y después explico el resto. Luego, tu segunda participación, comenta si consideras que las páginas que hay aquí, que se llama Acción Poética y Zona Negativa, si pueden considerar literatura y por qué. Es importante. Luego, la tercera, explica si es posible o no tener experiencias estéticas con las obras publicadas creadas mediante los TIC, si son artificiales, si eso no es literatura, etcétera. La cuarta participación opina sobre alguna aportación de un compañero y la quinta tienes que responder la siguiente pregunta. ¿Se pueden vivir experiencias estéticas a partir de las formas emergentes de literatura? Justifica tu respuesta. No es suficiente con contestar cosas. Lo voy a poner y lo voy a compartir. Aquí. ¿Estás viendo lo de la pantalla, Jessica? Porque sí es importante las reglas de clase. Sí. Perfecto. Ese texto contiene ese texto contiene textos, perdón, ese texto que estás viendo contiene las reglas de clase, perdón, las reglas del foro. ¿Cuáles son las reglas del foro? Uno, hasta se los puse en mayúscula, perdón ahí por las reglas en etiqueta, pero la uno es, todas las participaciones deben elaborar textos individuales entre 5 y 8 renglones.
Menos de esto se penaliza, o sea, es obligatorio cumplir 5 a 8 renglones. La 2, en todos los casos deben colocar bibliografía complementaria, excepto en la participación 4, donde responden, argumentan lo que dijo algún compañero. En ese caso no. En la 3, sean muy cuidadosos de la acentuación y escritura. Esto puede repercutir en la calidad de sus participaciones. 4, respeten reglas en etiqueta. 5, eviten solo escribir los fines de semana. Recuerden que para que su participación cumpla con los parámetros, debe haber al menos en 4 días distintos. Por eso te decía que es válido miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y si lo haces a partir de hoy, Jessica, se puede. O sea, es válido y no te descuento ningún punto. Que sí, de hecho sí lo voy a ver porque sí me Entonces, preocupaba porque sí lo leí y ahí decía que es uno por día y de por sí en el módulo 2 también así nos decía la profesora. sí. Y así, pero sí. Y ahí sean muy cuidadosos, perdón, mi sugerencia es que escriban la participación en un documento, la revisen y la peguen en este espacio. Eso fomentará la planeación y el cuidado de los textos que entregan. Sobre todo el punto 1, el punto 2 y el punto 3 me parece que son los más importantes porque si no ponen bibliografía, básicamente es como si no hubieran leído nada. Para participar, Jessica, para dar tu opinión, tienes que haber leído algo. Tienes que haber visto un video, tienes que haber revisado las actividades, tienes que recordar tus apuntes, tienes que recordarlos de revisar y leerlos de esta semana. O sea, tienes que hacer todo eso y no es posible que no me pongas participación, perdón, bibliografía o referencias. Tú tienes ya mucho conocimiento y tienes que reflejarlo poniendo. Eso es lo que, de hecho, es lo que se trata lo académico, básicamente colocar información que diga que tú leíste algo y que pudiste participar a partir de la lectura de otra cosa. ¿Está Okay. claro eso? Sí. Va. Entonces, repito, en 5 o 8 renglones en todos los casos, bibliografía en todos los casos, en cada participación, y cuidar la ortografía y acentuación y no escribir menos de 3 días consecutivos porque si no es un descuento de puntos. Muy bien. Ahora, ok, aquí está. Vamos a revisar el foro de integración, ejercicio sobre un texto clásico. Aquí vamos a trabajar contigo, Jessica, si quieres. Sí, Tú sí. leíste el texto de las nubes también para que participes activamente. Tú leíste el texto de las nubes, ¿no? Bueno, Eh, todavía no lo lees, perdón. no, apenas voy a empezar. No te preocupes. Permítame, porque le voy a contestar a una de tus compañeras que no sabe cómo entrar. Sí. Listo, permíteme. Es que no sabe cómo entrar, espero que le dé tiempo a entrar. Listo. El punto acá es que quiero que me digas lo que entendiste, por favor, Jessica, de la actividad integradora número 3. Perdón, la actividad integradora número 5, la de las nubes. Pues interesantito. Sí. Bueno, de lo que yo entendí de lo que vamos a hacer, eso, Sí, claro. es de que pues tenemos que responder las preguntas de 5 a 7 renglones Sí, y poner las referencias. Bueno, que yo ahí solo pondría la de las nubes. sí, Y creo que en el inciso E, donde tenemos que hacer 15 a 20 renglones, un sí. resumen. Ajá. ¿Y qué más? Ah, revisar con atención las páginas de 1 al 22. Muy bien. Otro. ¿Qué tienes que hacer con el texto de las nubes? ¿Me puedes contar?
mm, leerlas, Leerla, sí, claro, sí, sí, oye, muy bien, pero ¿qué más tienes que hacer? una breve reseña. Esa es la que tienes que leer. Muy bien, ya la leíste, ya la revisaste de la 1 a la 22, todo perfecto. Ahora, ¿qué historia tienes que contar en el cuestionario? En el cuestionario. De hecho, ahí dice, permíteme. A ver, permítame. Tú tienes que hacer una historia basado en las nubes, pero con aspectos modernos. Ok. Sería con texto actual. Bueno, saber con texto actual. Exacto, con personajes actuales. Haz de cuenta que en lugar de que tus personajes viven en la antigua Grecia, viven en Tijuana. En lugar de que el personaje de las nubes le gusta mucho apostar a los caballos. Entonces, en lugar de que apuesta a los caballos, a lo mejor apuesta al fútbol. Tienes que cambiar la historia, Jessica. Ok. Adaptarla a tu contexto, a lo que tú vives cotidianamente. Ujú. Tienes que crear una historia que básicamente sea la misma, pero cambiando un poquito el contexto. Y eso te va a permitir así, pues, básicamente crear una nueva historia. Eh, muy distinto, que ya tú le des tu toque. Mm, Muy bien explicado. Entonces, eh, ¿qué otros textos clásicos conoces, Jessica? El de la semana pasada, por ejemplo. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Cuál era el de la semana pasada? El de la semana pasada creo que fue el de textos y mundos posibles. Sí, ¿te acuerdas qué textos leíste? El del redundante. Ay, sí, no, el del redundante El de la y debutante, muy bien. ¿Y cuál fue el otro? el ¿cómo se llama? Frankenstein, muy bien. Frankie. ¿Te Esos acuerdas dos. más o menos de qué era? No, no quiero que me lo repitas como tal, pero, o sea, completo, pero ¿te acuerdas de qué era? Mm, sí, el texto trataba de que Víctor, no, no, cierto. El chiste es de que crearon a mm, crearon a Frankie. Sí, crearon un monstruo, crearon a Ajá, Frankenstein. Muy bien. y pues Entonces, al final él pidió que le, que le empezaran a crear a su pareja. Bueno, yo así lo entendí. no, sí, está muy bien, perfecto. Entonces, es un texto clásico. ¿Cómo Ujú. harías tú para trasladar esa historia a nuestros días? Para hacerla actual, ¿cómo le harías tú? Para hacerlo actual. Pues meterle más ideas como de que se llevó ese caso a otro lado y con diferentes, ay, ¿cómo le explico? Con diferentes escenarios, con diferentes Ándale. personajes, etcétera, ¿no? Entonces, la idea es que tú adaptes que cambies lo del clásico, que lo cambies a una instancia moderna, a lo que tú vives cotidianamente. En lugar de, no sé, si en lugar de irte, que los personajes aparecen en carruajes, pues a lo mejor tú hablas del transporte público en lugar de carruajes. Ese es adaptarlo. ¿Quedó claro eso? Sí. Sí, eso es de las nubes. Tienes que hacer eso en las nubes, adaptar tu texto a una situación moderna. Entonces, pues ahí nada más, por favor, bueno, tienes que poner atención sobre eso y sobre Ujú. la forma en que está contado.
Entonces, ahí sí es donde te piden entre 15 y 20 renglones para tú llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, pues bueno, Ok. ahí está. ¿Tienes alguna duda o pregunta? No. De todos modos, el viernes vamos a revisar. Les sigo recordando nada más para seguir con la orden del día que las citas, paráfrasis y plagio están enmarcadas en un video que les puse desde la primera, la segunda y esta tercera semana sobre cuál es la utilidad del plagio, pero cuál es la utilidad de las citas y paráfrasis para evitar el plagio. Entonces, revísenlo, por favor, dura un par de minutos. Lo puse la semana pasada en recursos de la semana 2. Entonces, no lo dejen de revisar porque si no van a seguir cometiendo los mismos errores. No es suficiente con que coloquen la bibliografía, tienen que citar o colocar paráfrasis, si no, no funciona tan bien. Entonces, pues por favor tómenlo en cuenta. Ahora voy a revisar las preguntas de la sesión que me enviaron hace unos momentos y déjenme ver, ahora les digo cuáles son. Voy a revisar solo algunas, por supuesto. A ver, las estoy abriendo ahora, perdón. Aquí está. Son bastantes, voy a cubrir solamente la mitad, son 25, voy a cubrir 12 el día de hoy y las otras 13 las reviso la próxima sesión, que es el viernes. Número 1. Tiene algunas como groserías el texto, se tiene que incluir en la actualización, eso depende de ti. Si tú quieres colocar esas malas palabras, que son parte del lenguaje también, no importa, lo puedes hacer. Yo no te voy a bajar puntos por nada, entonces no te preocupes por eso. ¿Qué más? Voy a 2. Lo que grabaría es lo mismo que escribiría, pero con mejoras. No, lo que grabarías es una plática de la historia y lo que escribirías es la mejoría de esa práctica, no al revés. Tú grabas primero y luego lo mejoras por escrito. No lo hagas al revés porque es el proceso contrario al que te están pidiendo. Número 3. ¿Cómo se encuentra o identifica el argumento de una historia? Puedes encontrarlo a partir de contestar la siguiente pregunta: ¿de quiénes habla el texto? Y tú contestas esa pregunta, te va a permitir encontrar el argumento, que el argumento es más o menos como un resumen de lo que sucedió en la obra. ¿Y qué obra está basada en personajes? La obra está basada en personajes, por lo tanto, pues encontrando esta pregunta, repito, ¿de qué o quiénes trata el texto? Con eso puedes encontrar el argumento. 4. Me queda duda sobre el cuento. ¿El audio se hará primero y luego se pasará al papel o tendría que ser diferente? No, tal cual como lo estás diciendo. 5. Versos, prosa o sonetos se me complica. No entiendo exactamente lo que preguntas. Son los géneros literarios que vimos, de hecho, desde la semana 1. Entonces, es muy complicado regresarme a la semana 1. Puedes revisar los materiales y eso te puede ayudar. Y una vez que los revises, me puedes hacer preguntas puntuales. 6. ¿Tengo que empezar a hacer primero el audio o el texto? ¿Y cuánto es la duración de este audio? El audio va primero, después la mejoría con el texto y luego la duración del audio puede ser hasta máximo 5 minutos. Pero un segundo, por favor. Perdón. Número 7. En la actividad número 5, en el número 2. No entiendo eso. 8. ¿El cuento de dónde lo vamos a sacar? Pues el cuento lo vas a sacar de tu imaginación, a partir de la lectura de las nubes. 6. La duración del audio y si se tienen que conservar los nombres originales de los personajes. No se tienen que conservar a menos que así lo desees. Y en la duración del audio ya la dije. 11. Sobre la estética. Tienes que ver el video que se llama Experiencia Estética para saber a qué me refiero. Y el 11. ¿Cuánto tiempo debe durar el audio? Ya lo dije. ¿Y de cuántos párrafos debe ser el cuento? 15 a 20 renglones. 12. ¿El cuento es basado en base a uno ya hecho? El cuento tiene que ser basado en lo que tú grabaste en el audio. Grabas primero y luego corriges por escrito. Digamos que lo escrito es un poco más formal y lo grabado es menos formal. Esa es la diferencia. Entonces, esas son las preguntas que tengo el día de hoy. Espero que les estén sirviendo. Y si tienes alguna duda, por favor, Jessica, avísame de una vez. No, profe, de hecho igual mi duda era de cuánto iba a durar, pero ya lo dijo.
Perfecto. Entonces, les pido que, pues nada, si tienen dudas, nos vemos el viernes para contestarlas y para que me muestren su trabajo y yo pueda revisarlos. Jessica, nada más no te olvides de los materiales que son de los materiales que son útiles para tener puntos extras esta semana, que son el que se llama experiencias estéticas y el que se llama, ay, se me olvidó. Mm, Ay, Dios. Literatura en Internet. Experiencias estéticas y literatura en Internet son los dos que vamos a revisar el día de hoy, ¿vale? Ok, sí, profe. ¿Vale? De mi parte puedes revisar, pues, si quieres puedes conectarte y voy a atender a Dariana, que acaba de llegar, ¿vale? Ok, sí. Muchas gracias. Hasta el viernes. Hola Dariana, buena tarde. Si quieres escríbeme por el chat, si no puedes revisarlo. Estaba terminando la sesión, de hecho, pero puedo contestar tus preguntas sin ningún inconveniente, con mucho gusto, si me las haces, por favor. Te escucho o te leo, Dariana. Si no puedes hablar, por favor, escribe. Yo espero. Dariana, por favor, avísame para saber que estás conectada y que me estás escuchando. Y si tienes alguna duda, pues te escucho o te leo si no puedes, si no puedes hablar. También te pido que revises el video, pero avísame, por favor. Yo espero un tiempo a que a lo mejor estás teniendo algún problema de conexión, pero yo te espero por acá. Avísame, por favor, avísame si tienes alguna duda o pregunta con tu conexión. Si no, mándamelas. Cuando tengas una conexión, mándame un mensaje en la plataforma. De todos modos, el viernes voy a estar conectado. Entonces, si tienes lo que he hecho la semana pasada, que me dio muy buen resultado, es que ustedes me enviaban de antemano un avance de su trabajo y yo podía revisarlo y discutirlo con ustedes en clase. Avísame si eso te conviene y nos conectamos el viernes. Y si tienes dudas antes, pues obviamente antes.
A ver. Sí, el viernes ya quedaría en mi internet sin problema. Bien, solo tengo una duda. ¿Qué avances le tengo que entregar? Los avances que, bueno, te recomiendo primero que hay una parte donde les doy puntos extra. Entonces revisa el video. Ahorita lo voy a poner como en una media hora lo pongo. Revisa el video. Y por el otro lado, los avances que me vas a mostrar el viernes son los avances de lo que tú hayas hecho en tu actividad integradora número 4. 5, perdón, que es la que se llama Las Nubes. Bueno, la actividad integradora 5 se llama Literatura Clásica y Situaciones Actuales. Esa es la que me tienes que entregar un avance. Me lo tienes que mostrar para poder ayudarte y decirte cómo lo puedes hacer mejor. Avísame, por favor, si comprendiste esto. Y del foro de integración, pues sigue trabajando porque algunos no habían llenado eso. Entonces, pues comienza a escribir en el foro de integración porque es una parte de tu calificación. Perfecto, Dariana. Entonces, de mi parte, eso es todo. Si no tienes dudas, puedes desconectarte. Espero información tuya el viernes o antes si tienes los avances. Y nada, que estés muy bien y que tengas buena tarde. Hasta el viernes, hasta pronto, Dariana.